noches a todos. Primero agradecerles vuestra presencia y agradecerle a solo Davo como Mario, para los íntimos, que haya elegido nuestro centro para realizar esta, podríamos llamarlo mesa rectangular, sobre su novela Sol Negro. Bueno, luego compartiremos un vino y los dejo con Mario, que presentará a los ponentes, y esperamos que sea la velada de vuestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias primero por la hospitalidad y la generosidad de la gente del Centro de Arte Moderno, que siempre es gente que está apoyando y promoviendo a los escritores latinoamericanos y los españoles también, pero parece que hay como que les gustan mucho los rioplatenses, lo cual, y además tienen, lo que decía Silvina, ahora estaban viendo ellos, ediciones muy bonitas de escritores nuestros, que a veces cuando tenemos que regalar algo, tal vez algún español o algún extranjero, está bueno que conozcan a nuestros autores. En el caso de Uruguay, autores como Benedetti, como Galeano o como Benedetti, Onetti y Galeano, que son como los más representativos. Ellos han hecho unas ediciones muy lindas. Y para mí, digo, también es un placer de que me hayan dado el espacio, de que hayan querido que trajera acá mis libros para seguir promoviendo a los escritores rioplatenses, que España siempre es como un gran vínculo de entrada hacia Europa y también como rebote hacia América. A veces a los uruguayos y a los argentinos nos es más, yo hablo de uruguayos y argentinos porque los más hermanados que estamos, nos es más fácil desde España llegar a Perú o a Colombia que a través de nuestros propios países. No sé por qué, pero incluso a Estados Unidos. Y como han dicho, y lo cual es cierto, y yo he hecho una crítica a nivel de embajada de Uruguay y alguna gente de algunos políticos en Uruguay, que estos autores como Benedetti y Onetti pertenecen a lo que se les ha llamado la generación del 45, y que han sido grandes referentes nuestros en el exterior, con gran acogida fundamentalmente en España. Antes estuvo Rodó, que fue tal vez el padre de muchos escritores latinoamericanos. Y el hecho de que ellos también comentaban que con el fallecimiento de estos escritores queda como un vacío que, si no se cubre, probablemente se pierda. Entonces la importancia de promover y de generar nuevos escritores y darles espacio, sabiendo que tal vez como a todos nos pasa, lo primero que se hace por ahí no es lo mejor, y se va encontrando caminos para llegar a lo que uno cree que es mejor. A mí, con honestidad, yo tengo la proyección de presentar este libro en Montevideo y en Buenos Aires, y para los que estamos fuera de nuestro territorio, nuestros compatriotas nos ven como a ver, no importa si el libro lo vieron 3 personas o 4, es que triunfaste en Europa. Esa cosa de triunfaste, por ahí lo leyeron 5, pero el triunfo está implícito. Y eso increíblemente nos ubica a los que nos vamos, nos ubican en un lugar un poco más de prestigio, cuando en realidad hacemos exactamente lo mismo, pero que en nuestros países, en el caso de Uruguay específicamente, a diferencia de Argentina, es un mercado muy pequeño, y las posibilidades que tenemos generalmente nos mueren en las fronteras. No tenemos esa posibilidad de salir, ni tenemos tanta cantidad de lectores como para sobrevivir.
e incluso yo he tenido la oportunidad de conocer a Benedetti hace muchos años, hace 20 y pico de años, y después sabiendo de Onetti, sabiendo la historia de José Enrique Rodó, sabiendo la historia de muchos artistas y fundamentalmente escritores, que algunos han tenido que ir de Uruguay en la época cuando las dictaduras militares en América estaban bastante complicadas y que España los recibió, después no quisieron volver a nuestros países de origen. Y yo recuerdo de Benedetti que le había pedido para hacer una entrevista y me dijo, me había hecho tocayo de iniciales, en Buenos Aires o en Madrid sí, pero en Montevideo no doy entrevistas. Y le había quedado como esa cosa de que en Uruguay o no era reconocido o no había sido reconocido, y que en realidad esos autores, como le ha pasado a Galeano incluso, han sido realmente más prestigiosos, se les ha considerado mucho más cuando han triunfado en el exterior. Por ejemplo, Argentina, que es el que realmente recibe, te digo, todos los que cruzan Argentina tarde o temprano como que triunfan, y después si pasan para Madrid el logro es mucho mayor. Esto lo digo porque no es fácil irse por eso yo preguntaba cuántos españoles había. No es fácil irse de nuestros países, más cuando uno tiene, como yo veo de pasar a Rodrigo, a Silvina o a Fabiana, que son actores, que tienen el tema del modismo, que también es en muchas cosas complica para poder trabajar aquí en España. Y cuántas cosas uno deja, cuántas cosas a nivel de pertenencia uno deja, e intenta superarlas, e intenta hacer su lugar en otro país, y que tarde o temprano yo creo que lo único que nos puede realmente salvar es si continuamos haciendo para que nuestra obra tarde o temprano se pueda ver. Ayer justo le comentaba a Silvina, que me pasó con el libro, y que yo voy directamente a la novela, que es una novela totalmente ficcionada, no forma parte de la realidad, aunque está dentro de un contexto real, y hay personajes famosos, reconocidos, que uno cuando empieza a leer, porque el libro va desde el año 45 al 2015, y eso en simples comentarios a uno lo ubican históricamente cuando se habla del fallecimiento de Marilyn Monroe o de Perón o de Prescott Bush, el padre y abuelo de los Bush que están aquí, digo, de los presidentes de Estados Unidos. A través de algunos personajes se va remarcando el tiempo histórico que se va viviendo. Y yo lo que decía a Silvina, y que a mí esta historia me quedó como esa historia que nos cuentan los abuelos, en mí. Es como la historia que mi abuela me contaba muchas historias, una de mis abuelas, y yo sin conocer a los personajes de esas historias que ella me contaba, como que formaron parte de mi vida, y tal vez las pueda contar en algún momento. Y esto me pasó algo parecido, es un personaje que no existe, pero que para mí ya forma parte de mi historia, digo, que quedó como si yo lo hubiese conocido o como si lo hubiese vivido con él. Y lo que intenté, esto después a mí una de las cosas que me agradó fue haber tenido algunas respuestas breves de algunos lectores de este libro, que, como decía, cada uno interpreta lo que quiere interpretar o ve lo que quiere ver de la historia, y a algunas les gusta más una cosa que otra, y eso está bueno. Pero en algo coincidieron, y es un poco el porqué le pedía a Silvina Mañanes, que es actriz argentina, y a Horacio Urban, que es distribuidor de cine, les pedí que me acompañaran en esto,
Y es que todos me han dicho que hay un lenguaje audiovisual. Y eso es por formación, digo, no es por decisión o por deformación, no sé. Tal vez la narrativa es como si fuera el desarrollo de un guión de televisión o de cine, que es realmente mi profesión. Yo me volqué a hacer el libro por culpa de él, directamente, nosotros veníamos, me acuerdo perfecto el momento, veníamos de Huelva, del foro de coproducción del Festival de Huelva, y yo como uruguayo acostumbrado, Fabiana es actriz, pero las veces que hemos grabado en casa se convirtió en cocinera de todos los actores, y con esas cosas que tenemos que hacer un poco de todo. Y yo, más allá de ser guionista y director, hemos hecho arte, hemos hecho sonido, limpiamos el lugar, hacemos un poco de todo. Y en esta cosa de llevar adelante los proyectos, porque si no, no salen, yo tengo cabeza como de productor, de lidiar con el producto hasta el final. Y ahora se me dijo, cuando volvíamos, yo no sé si ya lo tenía bastante cansado, que me dijo, mira, ya olvídate del guión, habíamos llevado un guión de una película, que el guión de la película es la historia posterior a esto. Dijo, ya está, olvídate de esto y céntrate en tu próximo proyecto. Creo que sí, que fue como que ya lo tenía cansado por el tema. Cuando llego a Madrid, me pongo a escribir. Yo tenía una comedia, porque esto era un drama y quería alternar con una comedia, y dije, voy a poner a escribir esta comedia que la tengo pensada, ya sé lo que quiero, pero cuando descubro lo que estoy escribiendo esta historia, porque creí que el guión cinematográfico me había dejado a mí sin muchas cosas para contar. El guión cinematográfico habla del personaje, el personaje está ahí, pero no aparece ese personaje, y acá la historia es el personaje, que es el padre de 4 mujeres. Y a mí una de las cosas que tal vez por deformación también, lo que me ayudó muchísimo a escribir la historia esta es, yo hace 20 años que escribo guiones de televisión, y siempre una de las cosas que más me inspira es escribir. Ahí llega hagamos un silencio si se siente mal. Lo estábamos esperando, recién empezamos. Pudiste aparcar, Antonio. Pudiste aparcar. Dios, pobre. Pues 3/4 días Bienvenido y buenas noches. A mí una de las cosas que más me inspira cuando escribo los guiones, y me pasó también esto, yo creo que también forma parte de una estructura o de formación, es cuando pienso en los actores que lo van a interpretar. Entonces, generalmente le escribo a esos actores. Me resulta mucho más atractivo, y yo sé que a los actores después cuando lo lean también les resulta más cómodo la lectura. Yo lo dije otra vez, no quiero nombrar a los actores porque a la única que puedo nombrar es a Fabiana, porque está en el libro, hay un personaje perfecto para ella, pero hay otras actrices que por ahí, si un día hacemos la película, capaz que cambian las actrices, porque como vamos de tiempo de que producir una película lleva 1000 años y son actrices grandes de edad, pero están todas muertas, capaz que están ya más allá, entonces no las quiero nombrar por las dudas, porque por ahí tengo que modificar algunas. Y otras para que hagamos buena letra de acá hasta que se filme, Claro. a ver si pescamos algo. Claro. También. yo voy leyendo el personaje de la mayor. Pero me ha ayudado muchísimo a componer los personajes, y creo, y ahora por eso le doy
pie a Silvina, que a veces cuando un actor lee un guión, Rodrigo tiene fama de ser un actor muy disciplinado. Fabiana no es muy disciplinada, lo digo para la actuación, para la profesión. Disciplinada sí, en cuanto a cumplir y qué sé yo, pero es más Baltoro. Y dicen que los actores muy disciplinados cumplen con las 100 preguntas, que se hacen las 100 preguntas, no sé si es tu caso o tampoco, que son las 100 preguntas. Esto lo he hablado con Nacha Guevara, así que ella sabe del tema. Las 100 preguntas que son las 100 preguntas que se hacen del personaje, de dónde nació, cómo era el padre, cómo era el abuelo, digo, para construir el personaje, que es todo un trabajo que hace el actor cuando puede, cuando no tiene otras cosas que hacer, cuando no tiene hijos que atender, ni pensar cómo hacer para pagar la luz a fin de mes. Digo, es cuando el actor realmente se instala un mes en el hotel para estudiar el personaje y hacerse preguntas. Entonces los guiones, generalmente de televisión o cinematográficos, la información que se da es básica porque es lo que está en el guión, nada más. Pero siempre cuando hay una posibilidad de encontrar todo un desarrollo del personaje, de dónde viene, desde cuándo nació y cómo, y qué le fue pasando en la vida, indudablemente para un actor siempre es mucho más rico. Y acá la actriz le pasé la pelota a Silvia. Bueno, entonces, imagínense, bendita la hora que este hombre se cansó de y le dijo pensar en lo próximo. Y él se dedicó a escribir lo que nosotros llamamos las circunstancias previas, que es el mar cenagoso generalmente en el que navegamos, porque las circunstancias previas las inventamos nosotros en esas 100 preguntas que él dice, que algunos le llaman 100 preguntas, otros le llamamos circunstancias previas, que son 100 preguntas de las cuales 99 no tienen respuesta y que nos hacen pasar muchas horas en vela y que nos hacen desplegar mucho la imaginación. Entonces, bendita la hora que él se puso a escribir una ficción, pero que para nosotros termina siendo la historia real que precede al personaje. Ustedes imagínense que cualquier actriz que interprete los personajes que van a estar guionados, ya no solo van a tener lo que dice el guión, más las suposiciones de dónde vienen. Van a tener un mundo creado por el autor, que además es el director, o sea que además uno lo tiene a mano para poder preguntarle lo que haga falta. No obstante, lo cual, aunque no estuviera a mano para preguntarle, ya está escrito. Y la presencia del autor no es algo menor de la historia previa, porque ya no es solo navegar por los monólogos que describen en profundidad la psicología del personaje y qué es lo que lo motiva a hacer lo que hace, sino que ya eso está puesto en el contexto de una historia, porque el autor llega a una profundidad tal. Él dijo hace un ratito, yo siento que yo viví con ese personaje. Imagínense ustedes que el personaje protagonista de este libro es un monstruo. Es un monstruo, es el tipo que le escribía los discursos a Hitler. Es el principal colaborador de la propaganda de Hitler, es un monstruo. Sin embargo, uno lee el libro y pareciera que está justificado por momentos. Es como que es aberrante, un lujo que solamente se puede dar el autor. Casi que si no supiéramos que es el autor y esto saliera de la boca de otro señor, podría ser hasta apología del delito y llevarlo preso. Es una impunidad que tienen los dramaturgos y una obligación que tienen, porque si no tuvieran la obligación de justificar el personaje, de meterse con él, de comprenderlo y acompañarlo y sentirlo suyo, no habría un conflicto en las historias. Dejaría de ser interesante porque simplemente sería el malo, el bueno, los clichés de los cuales los actores posteriormente queremos escapar.
Porque a mí de qué me sirve hacer Yago como un señor malo que anda haciendo ahí maldades para conseguir el poder. No, yo tengo que tener ¿qué lo lleva, qué lo impulsa, qué lo motiva a Yago para hacer las barbaridades que hace? Pero yo como actor no lo tengo que juzgar. Hay a mí, bueno, que me encantó el libro, me parece que está escrito realmente de una forma para mí asombrosa, porque yo no había tenido la experiencia de leer una novela con una narrativa que está desarrollada no como un guión, pero que parece una película, o sea, es que uno lo va viendo, ya no es una descriptiva tan pulida como tienen algunos genios preciosa que uno va viendo. Acá no, es que sentís los olores, ves la sangre, vivís el sexo, te obsesionás con el protagonista, con lo que va. Realmente es como si uno estuviera viendo la película, como si estuviera sumergido en ese mundo, te va arrastrando con una dinámica muy, muy poderosa. Me gusta, la verdad es que me gustó un montón. Seleccioné un cachito como a modo de ejemplo discreto y delicado de cómo el autor acompaña esta psicología del personaje que hace que se justifique de alguna manera, ¿no? ¿Quieren que se nos lea? Sí, es sí, cortito, claro. Bueno, yo me pongo nerviosa, no leo muy bien, pero bueno. Encima es vergonzoso, un actor que lee mal es horrible. Bueno. Esa noche las estrellas brillaban con un esplendor pocas veces visto por Franz. La extensión del cielo era infinito y el viento acariciaba sus rostros suavemente, como negando y pidiendo disculpas por la tempestad de la noche anterior. Mientras Franz quedaba absorto mirando ese cielo claro, iluminado únicamente por la luna que se presentaba en toda su magnitud, reflexionaba sobre la relación entre el clima y los hombres. Seguramente, contagiado por los efectos del marinero, la soledad era el motor reflexivo que lo obligaba a ocupar el tiempo en cosas que en su vida cotidiana no se le ocurrirían hacer. ¿Acaso los hombres no eran como el clima, mostrando un día su furia y al día siguiente una paz imperturbable? ¿Por qué no? ¿Por qué la naturaleza podía ser cambiante y los hombres no? ¿O acaso serían los efectos de la naturaleza los que generaban los cambios de humor en los seres vivos? A sus preguntas no llegaban rápidas respuestas, pero sí, en cierta forma, buscaba deslindar responsabilidades en la naturaleza. Si un mar embravecido podía tragarse embarcaciones enteras, ¿por qué él, con furia similar, no podía eliminar a estos 3 agentes de la CIA o a 1 millón de judíos o a su propio cuñado? Si la naturaleza estaba acostumbrada a imponer su supremacía, ¿por qué habían sido juzgados aquellos de su raza que pretendían hacer lo mismo? Defenderse muchas veces implica atacar, como lo hacían la tierra, el viento, el fuego y el agua. Y si la defensa y el ataque son actos comprensibles por la humanidad, Franz estaría dispuesto a defenderse las veces que fuera necesario. Con esta última conclusión, quedó dormido profundamente hasta despertar con la luz del alba. Así es como el personaje, como el autor navega en la emoción que justifica al personaje, donde él se ve reflejado. El tipo está cometiendo locuras, barbaridades. Es un criminal nazi, ni nada más ni nada menos. Y sin embargo, el autor consigue que uno es como que vaya generando una extraña empatía, no que lo enfrente. Y termina realmente siendo como el cuento ese que queda del abuelo flotando en la historia y tal. Hace falta tomar un distanciamiento para recordar quién es el tipo y qué es lo que hace. Distanciamiento que además toma el mismo autor durante la novela. Bueno, todo este juego de ir y venir y tal, nos hace meter a la... Ustedes imagínense qué maravilla tener que actuar. Después, la película que deviene
de esto previo. Porque yo tengo toda esta historia para trabajar. Mi personaje de ninguna manera va a ser la buena, la inocente, no va a tener un solo cliché. Va a estar sostenida por la complejidad de la dramaturgia que está novelada. Y en ese sentido creo que es un privilegio poder trabajar con el autor, ya no solo del guión, sino de quien se fue hasta las miasmas de cada alma humana que dan germen, que son germen de los personajes que van a aparecer en la película. Por eso, vuelvo a repetir, qué suerte que te cansaste y le dijiste. No fue exactamente así. No fue exactamente o por así. lo menos que él sintió eso. Bueno, él lo sintió, sí, pero no. Lo que ocurre que, bueno, en principio cuando yo recibo el guión, yo lo conozco a Mario en un café de Buenos Aires, por intermedio de una queridísima amiga nuestra, ¿no? Que ya no está, pero bueno. Y me cuenta su historia, me cuenta la historia, me cuenta el proyecto. Te engancha desde el primer momento y además, es verdad, de lo que habéis dicho, es absolutamente cinematográfico. Más que literario, es cinematográfico. O sea, todo el concepto, la historia, te engancha desde el primer minuto. Sí es verdad que hay personajes, yo necesitaba personalizar el personaje central, o sea, el padre, ¿no? Sí. Y no sé por qué, y te lo nombré varias veces, Mario, al actor, no sé por qué lo situaba William Dafoe, más envejecido todavía y demás, era como el personaje, ¿no? del padre de esas hijas que tenía. Y una cosa que es verdad, lo que decía Silvina con respecto a la imagen que da del personaje central, que no lo pone, sí es un criminal nazi, pero como que lo hace como atractivo, ni siquiera atractivo, es como que un personaje fascinante, un personaje que un productor español, que no voy a nombrar quién es, que leyó el guión, hizo hincapié en eso. Me dice, me es muy difícil llevar adelante algo donde el personaje, que es un nazi, está visto, o sea, enganchado hacia un punto de vista mucho más humano, como que les costaba entender ese punto de vista del autor, como que les costaba entrar, como dijo Silvina con respecto a que por qué no, también es un ser humano monstruoso, pero que tiene sus cosas y tiene sus razones. Pero bueno, esa historia quedó un poco enganchada con este productor que sigue todavía ahí entre que sí y que no. Yo siempre lo vi como un proyecto, desde mi punto de vista, ¿no? Como un proyecto cinematográfico ambicioso. No puede ser una película más, tiene que ser una película con una producción ambiciosa, fuerte, importante y que se tiene que desarrollar con dinero. O sea, tenemos que buscar, hubo dos productores alemanes que estaban muy interesados y que siguen aún todavía esperando a ver qué pasa y por dónde vamos a hacer la producción, si la va digamos, a capitanear España o los países latinoamericanos o Alemania, a ver por dónde van los tiros. Evidentemente, el hecho del libro es muy importante y muy beneficioso para el desarrollo de esto. ¿En qué sentido? Hay una asociación en París que se presenta ahora también en el Festival de Cannes, donde analizan y apoyan todo lo que sea literatura con cine, pero de una manera espectacular. Y es un buen proyecto que podría ser interesante para que siga adelante el desarrollo de la película. O sea, yo creo que es una historia absolutamente cinematográfica, como lo dijo Mario, y que por algo viene de ahí toda su creatividad y toda su experiencia, por lo que yo conozco de
trabajos anteriores. Y creo que lo que va a ser bueno es el trabajo de casting, el trabajo actoral, la dirección. Todo eso va a sumar, porque la cinematografía sabemos que es una suma de distintos artes, no solamente la fotografía, la música, la actuación, el hacer un casting muy acertado, que es muy importante. O sea, yo creo que es una obra ambiciosa, que hay que llevarla adelante para el tema cinematográfico. Costará, porque bueno, como todo, pero tiene un montón de virtudes que hay productores que están entusiasmados con ello. Lo que pasa que es un poco a ver quién tira la primera piedra, a ver por dónde empezamos, por dónde vamos, por dónde la presentamos, cómo lo hacemos y demás. El panorama comparativamente a 2 o 3 años atrás es mejor, es más beneficioso últimamente. No solamente por las ayudas, sino por cómo va cambiando un poco el sistema de producción cinematográfica. Yo creo que Europa sería, en general digo Europa porque puede ser una producción que puede salir de Francia, de Alemania o de España. O sea, digamos, capitaneada como mayoritario. Pero no se deja de lado porque el lado latinoamericano, porque justamente las hijas son de habla española y hay que tener en cuenta todo eso. Pero yo considero que todo el mecanismo, toda la arquitectura de la película, del proyecto, tiene que tener una participación europea, americana o canadiense. Y en eso estamos, y en eso estoy, y en eso trato siempre de estar atento y alerta de lo que pasa. Que haya aparecido el libro como origen, eso es muy bueno. Muy bueno porque, repito, es una historia que va a enganchar muchísimo y que creo que la gente va a estar muy entusiasmada. Y los actores fascinados, porque son personajes riquísimos de trabajar y de hacer y sacar adelante, ¿no? O sea que yo creo que tiene muchísimas virtudes y hay que empujar y sacarla adelante porque vale la pena. A mí me pasó que quiero aclarar que gracias al libro después pude corregir, arreglar y creo que mejorar el guión. El ejercicio de escribir, lo que te da la narrativa, es otro tipo de ejercicio distinto al guión. Yo la otra vez comentaba que generalmente quienes escribimos, los guionistas, somos un peldaño inferior a los escritores en cuanto a esas cosas jerárquicas que hay por ahí, o que la gente de prensa, los críticos de prensa lo recalcan. Y generalmente los que sabemos guionar, los que sabemos dialogar, no sabemos narrar. Es un problema que casi siempre aparece. Y el haber narrado a mí me sirvió para darme cuenta cómo podía mejorar el guión, el diálogo. Es decir, la narrativa a veces lo que te da es esa posibilidad de resumir después en un texto mucho más corto lo que desarrollaste en una página, decirlo en 4 palabras. Es un ejercicio que no es fácil de hacer, pero cuando uno agarra la técnica está bueno desarrollarla y aplicarla, ¿no? Y una de las cosas que quería aclarar del personaje, que en ningún momento lo justifico, sí era el que, digo, mi personaje es el que escribía los discursos a Hitler, sí era pertenecía al régimen nazi y sí tenía una cabecita un poco complicada, pero como autor lo he defendido a capa y espada, y si bien no lo justifico, lo he querido, y lo que he querido también hacer a riesgo de las críticas que pueden haber posteriores es presentar a un personaje como estos, pero como padre, como amante, como esposo, como otras cosas que uno generalmente cuando ve, tiene en la idea, uno dice, bueno, un alto dirigente del régimen nazi se lo imagina estricto, sin sentimientos,
qué sé yo, de lo peor que hay en esta cosa, en este colectivo, ¿no? Que el imaginario colectivo. Y yo lo que le he matado es precisamente el cargo que ocupaba, y lo he llevado al hombre. Y lo he llevado al hombre y lo he llevado a esa necesidad de sobrevivir que aparentemente tenemos los seres humanos, esa cosa de sobrevivir, de seguir adelante, de seguir con una pasión, aunque sea obsesiva y aunque sea peligrosa, pero de última es un personaje que creo que lo que maneja es la pasión. Y como yo expongo al principio, y creo que es lo que quise poner en el mensaje que pretendí dar en el guión cinematográfico, es sobre el libre albedrío, la posibilidad de elegir, que todos la tenemos y que cada uno elige lo que quiere, lo que puede o lo que las circunstancias le permiten. Bueno, yo les agradezco muchísimo tanto a Horacio como a Silvina que me hayan acompañado, a ustedes por supuesto. Ojalá se pueda promocionar, que llegue a bastante gente. Yo sé que cuento con la colaboración de todos y que es importante, repito, para los escritores tener espacio, llegar a lectores, llegar a la gente y que las obras se puedan comentar independientemente de las críticas que puedan tener. Así que bueno, les agradezco. Y polémica va a haber mucha polémica. La próxima es una comedia. Una vez, perdón, un productor me dijo: siempre presta atención que el tema del negocio del cine por quién está manejado. Entonces ten cuidado con los temas que van a tocar y cómo lo van a tocar. Entonces tratemos de verlo. Sí, yo incluso, a mí me pasó que el guión, y a través de una amiga de Horacio que forma parte de la colectividad judía, que lo leyó y que no se sintió para nada ni ofendida, porque también es un tema que a veces uno intenta desdramatizarlo y naturalizarlo y corre un gran riesgo, pero lo leyó, le gustó, dijo que no le pareció nada, que no se sintió atacada en ningún momento, lo cual también me alivió, porque yo nunca lo había pensado porque podía llegar a generar. Y lo que dice Horacio un poco, porque en los festivales los jurados, los productores, la gran mayoría son todos de la colectividad. O sea que... Todo Hollywood. O sea que no se ahí... te ocurra decir hacer una... O sea, un matiz, porque aquí yo lo que creo, lo que Mario plantea, es un matiz, un punto de vista distinto, diferente. No es que está justificando, ya lo dijo y lo ha dicho varias veces, no está justificando la actitud humana de este ser, sino que lo está viendo desde un prisma distinto, nada más. Que eso forma parte de la creatividad, sea en la literatura, sea en el cine, sea en los guiones, o sea, forma parte de la creatividad. Al personaje lo deja vivir sin cuestionarlo, o sea, muestra a una persona tal cual puede ser. Uno puede ser absolutamente malo, puede ser el hombre más dañino del mundo, pero también puedes tener una vida amorosa, interior, y de tu óptica. Sí, que eso no significa que lo veas con simpatía. Claro, digo, porque su vida pública es lo que queda. Puede haber un millón de personas que son asesinos en serie y en su vida, en su barrio, son las personas más amorosas y las personas más simpáticas que pueden existir. Y eso está bien, me parece a mí, por parte del autor, dejar existir a la gente como es, en su totalidad, sin él, como ser humano, emitir un juicio sobre el personaje. Porque si no, ahí estaría su cabeza. En cambio, deja vivir al personaje como es, con todas sus facetas buenas, sus facetas malas, y por eso decía yo que es un privilegio y una impunidad que tiene solo un dramaturgo o un guionista o un literato, que es el de acompañar al personaje en todas esas cosas, que además es el único que las puede mostrar, que son esas cosas que uno dice, ¿cómo puede ser que todo esto conviva con ese monstruo?
Entonces directamente ni se lo imagina, no lo puede ver ni nada. Bueno, esas cosas son esta. No, yo creo que lo que más grave que se produce es que creo que el personaje eleva las atrocidades del lector. Cuando el lector se empieza a poner a favor del personaje, en los momentos en que el personaje empieza a hacer cosas que no están tan buenas, vos decís, ay, ¿qué me pasa? Tengo un poco de este ser, de repente. Porque que eso va es lo que generando esa empatía. porque vos decís, ay, yo me pongo de parte de este ser, ¿no? Como que eso es lo que creo que más molesta al lector. No es que el autor, creo que es lo que le molesta al lector es que él siente empatía por alguien que es totalmente desdeñable. Y vos decís, ¿cómo me puede gustar? Digo, no creo que es lo que molesta es el autor, molesta la propia cabeza de uno. Lo cual también, personalmente creo que es un hallazgo en el sentido de si uno tiene que interpretar este personaje. Este tipo de personajes normalmente, que suelen ser psicópatas, tienen un carisma bestial y nos atrapan y nos llevan a su mundo y nos hacen ser empáticos con ellos y quererlos y adorarlos y amarlos. Entonces es un hallazgo que el autor consiga que nos pase eso, sin que este tipo esté vivo. Y ya como actor, vuelvo a lo que decía hoy, es todo lo que sostiene que yo pueda componer ese personaje haciendo un monstruo atractivo y carismático, cosa que no se da habitualmente. Normalmente uno los odia ya desde el principio. En ese sentido creo que es una no, porque la historia te muestra, digamos, su vida pública. Su vida pública, si es tan reprobable y es tan horrorosa, entonces, claro, lo primero es no mostrar empatía, todo lo contrario. Claro, que también hay un colectivo universal con respecto al tema, ¿no? Claro. Hay como ya, como universalmente, hay como algo que la gente, bueno, ya puso que eso está mal. Entonces, al tener ese peso social tan grande en la cabeza, cuando uno le dice, uy, yo no puedo estar de acuerdo con este ser, si todo el mundo, porque tal vez si fuera en otra área, pero justo con el tema del genocidio y con todo el tema de Alemania y de... Digo, me parece que eso también tiene un peso mundial muy fuerte, ¿no? Entonces, es un tema más difícil, pero bueno. Y el próximo es una historia de amor. Igual, Mario, si algún productor te hace problema, mi amor, te lo hago retocar en 2 minutos. Se tiene que redimir ahora. No, pero también es actual este tema, ¿no? Yo no leí la novela, pero te quiero decir, ahora mismo está pasando con el tema de los integristas estos y cuántas filias despiertan en gente que vive en el primer mundo y que de repente por algo se dan vuelta y los ven atractivos, ¿no? Y se juegan la vida por... Y sin entrar en esto que es como muy extremo, ¿cuánta gente ahora que hacemos culto al trabajo y a la profesionalidad, cuántas profesiones hay que cuanto mejor haces tu trabajo, más jodes a la gente? Y son conscientes. O sea, hay mucha gente que son muy buenos trabajadores y joden por ejemplo, del sistema bancario, de otros temas. Claro. Te quiero decir que hay esa doble cara, ¿no? Forma parte del ser humano. Claro, el malo despierta fobias, bueno, depende cómo lo conozcas. Yo he conocido a algún estafador y en la línea corta, lo que decía, son personas que te embaucan, ¿no? Atractivas. No, sí, además lo decía, o sea, vos sacás la miel que las moscas vienen solas, fíjate vos, qué frase, ¿no? Y claro, vos lo veías y decís, mira, y las moscas eran directores de banco, es un mundo, y son profesionales, sobre todo son profesionales. No, ahí no valen los espontáneos. Alguien que además tiene que ser alguien inteligente, hasta para ser mal, claro. No, porque además el personaje que ha elegido Mario, además es el que le escribía los discursos a Hitler. Claro. O sea, tenía que tener un esquema mental de esa situación y de lo que realmente era el nazismo, muy clara, tal vez más clara que el Führer, o sea, porque si lo escribía, salía todo de él, ¿no? O sea que era muy fuerte, ¿no? Sí. O sea que lo tenía muy... era el guionista, muy arraigado. Del régimen. Sí, él se queda, en realidad, el libro empieza con el día de la muerte de Hitler y como que de alguna manera se quedó sin... Claro. ¿Y ahora qué? Se quedó en el paro. Se quedó en el paro, pero en un paro bastante grave y arranca la historia.
Pero yo le digo, la próxima es una historia de amor, así que no. De amor e infidelidad, pero va por otro lado. También hay amor, se enamora de varias. Sí, hay amor, hay amor. Es que no quiero contarlo para no terminar, pero se enamoran de varias. Sí, hay amor. Que tiene el atractivo, lo que pasa es que es verdad, a veces no es la maldad. Juan y un hijo de puta que las deja ahí tiradas. No, el tipo ya se carga. Es un señor. Sí, hay como un... es humano. Lo que me pareció... Por más que el tipo es ultra erotizante y lo sabe y hace uso de su poder de seducción y tal, pero no para dejarlas tiradas precisamente. No es la circunstancia lo que le pasa con cada uno. Para disfrutar la pasión no solo por cómo ejerce el sexo, sino por cómo trae a sus hijas al mundo. Es que es fascinante, el personaje es fascinante. No cuente ya. Entonces, la película tiene que estar muy bien hecha. Pues no se puede desperdiciar un tema interesante. Nos ha llegado un documental a la oficina justamente, que lo tenemos que ver, que es un documental de producción húngara, y es sobre los hijos de todos los dictadores. O sea, de todos los dictadores, de los hijos, lo que opinan, los descendientes de dictadores, nietos, hijos. O sea, ¿qué opinan de su padre y llevar un apellido, ese karma de llevar el apellido, ¿no? O cambiárselo, ¿o qué? Porque quedan como marcados y no tienen nada que ver con la ideología o con la forma de actuar pública que han tenido sus padres y sus abuelos. Bueno, es que no tienes por qué heredarlo, ¿no? Te quiero decir, una mochila de esas te viene de fábrica y tenés que aprender a cargar o a agarrar palos para aguantar el peso. No te queda mal. Apellido, pero claro, es una cuestión de identidad. Totalmente. Sí, pero también es parte tuya. Quiero decirte, ese ser que ha hecho algo malísimo es parte de tu genética. O sea, te quiero decir que no es tan fácil cambiar de identidad o borrarlo. No, quedarse estigmatizado. Aunque luego tu vida vaya por otros canales que no tengan nada que ver, evidentemente no vas a reproducir las situaciones. Además, una cosa que pasó en un momento determinado no tiene por qué repetirse si vos te crías en otro ambiente, en otro país. Y los genes hacen su trabajo también, ¿no? Yo creo que los genes pesan, ¿no? Claro que pesan. Hacen su trabajo. Pero bueno, pero para eso está... depende en qué ambiente te críes y con qué principios y dónde pongas las fronteras, ¿no? No todo vale, quiero decirte que de alguna forma la educación, la cultura te va capando algunas capas peligrosas de tu identidad y sabes dónde están los frenos, ¿no? Entonces, los usas o no los usas, pero yo creo que también en el libre albedrío, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos que son muy peligrosos, claro. Si quieres ir por ese Bermúdez a 200 en dirección contraria, pues es peligroso, ahí hay que sacarlo, ¿no? Claro. Pero bueno, es la vida, ¿no? Tienes que hablar de vuestros comentarios. Ya te contaré después que lo veamos. La próxima es una historia de amor. Que aclaro, porque voy a decir una cosa, que no sé quién se lo dije el otro día. Nosotros, hoy en día, para presentar un libro, para que la editorial te lo publique, es muy complicado. Sí. Para hacer una película, todo es complicado. Antes era mucho más sencillo. Y cuando uno envía el manuscrito a la editorial, siempre está el riesgo de cambiar el nombre. Entonces yo a todos los que conozco les digo, mi próxima historia, para que me salgan de testigos, porque cuando mando las editoriales algún material, la próxima historia habla sobre los 10 años de amor entre Consuelo Suncín y Antoine de Saint-Exupéry en la década del 30. Una historia que transcurre en los años 30 entre Buenos Aires y París, y es porque Consuelo, la que fue esposa de Saint-Exupéry, es la Rosa del Principito. Por eso es que habla de amor y de infidelidad, y todo lo que habla el Principito de la Rosa, en realidad simboliza, la Rosa está simbolizada Consuelo está simbolizada por la Rosa, y esa cosa de que
él era absolutamente infiel, pero ella era especial y siempre intentaba cuidarla. Este es el tema del próximo libro en el que estoy trabajando, y lo digo por si tienen que salirme de testigo frente al planeta o a porque me dijeron, tenemos unas historias parecidas, yo sí, parecidas, pero espero que no sean iguales. Así que tengo varios testigos por las dudas. Eso está bien, pues es un tema muy atractivo, muy atractivo. Más que nada, que incluso a los españoles, que parece que París y Buenos Aires tienen un encanto particular, y esas décadas del 30, 40, que son décadas muy, yo digo muy cinematográficas, pero bueno, en realidad son muy lindas, esas cosas de tango y aceras de adoquines que parece que gusta Argentina regia, ¿no? a muchos. Un tiempo, una etapa muy linda de Argentina. Así que bueno, la próxima es amor, infidelidad, y qué sé yo, alguna comedia o algo por el estilo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta. Nos conocimos, me Sí, parece. nosotros nos conocemos y no sé de dónde. Yo sí, yo me acordé. ¿Sí?